Nos vamos a meter con el avance o no avance, habría que ver, de las negociaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en vista de la búsqueda de alguna salida a esta guerra que en febrero del año que viene, es decir, en 3 meses nada más, va a estar cumpliendo 4 años. 4 años de una guerra que cambió para siempre el mapa geopolítico global. Recordemos lo que pasaba esta semana. Primero, negociaciones y diálogos directos entre Estados Unidos y representantes ucranianos, por un lado Ginebra, por otro lado Florida, Estados Unidos, para tratar de morigerar algunos de los puntos más duros de ese famoso plan de 28 puntos. Después, la visita al Kremlin de Steve Witkoff y del yerno del presidente Trump, el yerno justamente de Trump, Jared Kushner, para tratar de contarle a Putin qué es lo que modificaron de ese plan original con Ucrania. Y ahí estamos, en esa situación estamos. Habló Yuri Yushakov, que es el representante de Putin en estas negociaciones, y habló también Donald Trump. ¿Con quién empezamos? Con Trump. Esto es lo que decía el presidente de Estados Unidos. On Ukraine, Steve Witkoff and Jared Kushner were there last night with Vladimir Putin. Can you give us an update about those talks? It sounds from what the Kremlin is saying that they're not going to compromise. Can you tell us what you've... I don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. You know, Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. Un optimismo moderado de Trump que ya en varias ocasiones se mostró muy optimista y después no terminó en la nada, ¿no? Pero bueno, es esta posición de Trump. ¿Qué es lo que dicen desde Rusia? ¿Cuál es el balance que se hace de lo que fue el encuentro con Witkoff y con Yushakov y la recepción de esas cosas que modificó o esas objeciones que planteó Ucrania al acuerdo planteado originalmente por Donald Trump? Esto decía el vocero del Kremlin. Я его называл в числе тех вопросов, которые обсуждались. Он, естественно, наиболее важный для нас, ну и для американцев тоже. Еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они нам не подходят, то есть что поедут в Киев, и обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон. Yushakov, el hombre que tuvo una filtración de una conversación muy amigable con Steve Witkoff, el equivalente pero del lado estadounidense, en la cual, recuerden, Witkoff le decía a mi gran amigo Yuri y le recomendaba a Yuri cómo tenía que hacer Putin para hablar con Trump, ¿no? Casi que jugando como una especie de doble agente Witkoff en ese caso. Pero fíjate que Yushakov era muy categórico en varios puntos, pero sobre todo en uno, la cuestión territorial. Rusia no está dispuesta a negociar la cuestión territorial, no está dispuesta a negociar que Ucrania debe aceptar que todo el territorio ocupado va a pasar a ser parte de Rusia y que además para Rusia es también innegociable que Ucrania deba retirarse de la región, de la parte del Donbass que aún no controla Rusia, que aún Rusia no logró controlar militarmente. Eso no es negociable para Rusia, pero al mismo tiempo no termina de ser aceptable para Ucrania. En esa, más allá de todas las reformulaciones, diálogos y vueltas, en esa encrucijada continúa, me parece, esta negociación. Habrá que ver si algo permite que se destrabe en los próximos días. No es el único tema, hay otros aspectos también, pero que tienen que ver sobre todo a la relación entre Rusia y Europa. Así que vamos a ir entonces en vivo a Europa, a Alemania, al encuentro de nuestro colega Juan Sebastián Gómez de la Deutsche Welle. Como siempre, gentileza allí desde Berlín. ¿Cómo estás, Juan Sebastián? Hola, un saludo. Bueno, varias cosas que se han discutido en las últimas horas. Uno de los temas que sigue así muy candente es qué hacer con los fondos congelados que tiene Rusia, o que mejor dicho, fondos rusos que tiene Europa en bancos europeos, y esta discusión desde hace mucho tiempo sobre se pueden usar, no se pueden usar, cómo se pueden usar. ¿Qué ha pasado en estas horas?
Meses, meses, es una pregunta en todos los corredores de la Unión Europea en Bruselas. ¿Cómo usar estos activos rusos congelados y ayudar a Ucrania sin violar la ley internacional ni poner en riesgo la estabilidad, la credibilidad financiera de Europa? Y bueno, pues ayer Ursula von der Leyen presentó lo que podría ser una respuesta, un plan para convertir estos fondos bloqueados, congelados, en una herramienta de financiación que refuerce al Kiev, mantenga la presión sobre Moscú. Ese es el objetivo principal, a través de un préstamo de reparaciones, así lo bautizó Ursula von der Leyen, de 90.000 millones de euros para Ucrania durante 2026 y 2027. Y el dinero saldría entonces de los intereses, esto es importante, generados por esos activos soberanos rusos congelados en la Unión Europea, que en total suman la friolera de 210.000 millones de euros. Estamos hablando de reservas del Banco Central de Rusia invertidas en bonos y en otros instrumentos financieros europeos antes de la invasión de Ucrania, que tras las sanciones de 2022 pues fueron bloqueados y no pueden ser movidos ni usados por Moscú. Claro, tema delicado, sobre todo, Juan Sebastián, a la luz de lo que han sido las últimas negociaciones y de lo que es la posición que hoy tiene Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está discutiendo con Rusia que en caso de que haya un acuerdo, Estados Unidos va a proponer que Rusia se reintegre plenamente al sistema económico mundial. Entonces, la pregunta me parece que muchos están haciendo en Europa es, bueno, si ese escenario se produce, si efectivamente hay un acuerdo, Estados Unidos como principal potencia del mundo, sobre todo en Occidente, impulsa que Rusia vuelva, se le levanten las sanciones, bueno, Rusia va a reclamar que le devuelvan esos activos. Me parece que esa es una de las grandes preocupaciones también que tienen muchos líderes en Europa, ¿no? Por supuesto, no solo reclamar, sino podría demandar en caso de que el próximo 16, 17 de diciembre, que es cuando el Consejo, el Pleno de la Unión Europea, de primer ministros y de autoridades de la Unión Europea, va a decidir sobre esta materia. En caso de que este plan se lleve a cabo, pues podría acarrear, digamos, demandas que tendrían que solucionarse o solventarse a través de tribunales de arbitramiento. Sería un problema denso y complicado, sobre todo porque quienes tienen mayor inferencia y mayor poder frente a las sanciones son los Estados Unidos. Si ellos deciden levantar en algún momento las sanciones, que es en este momento, y en eso coinciden todos los analistas, la única razón por la que Moscú estaría dispuesta a negociar o a escuchar propuestas, pues si esto es así, esta medida de Europa quedaría un poco en un limbo. Y el problema, justo por eso, Bélgica, que es el lugar, Bruselas, en donde están esos fondos, en una institución financiera que se llama Euroclear, está oponiéndose a esta propuesta porque teme quedar en el limbo con la responsabilidad de haber manipulado ese dinero y enfrentarse a demandas a nivel internacional que podrían incluso afectar su propia economía, porque estamos hablando de mucho dinero. Última, Juan Sebastián, algo que también tuvo mucho impacto esta semana, esta declaración que hizo Vladimir Putin a raíz de, obviamente, toda la posición dura que tiene Europa en defensa de Ucrania, en contra de Rusia, y es esta suerte de amenaza que hizo Putin de si Europa quiere ir a la guerra, bueno, pues estamos preparados para ir allí. ¿Cómo fue un poco la reacción? ¿Cómo queda hoy el escenario allí europeo después de esta nueva amenaza de Putin? Desesperanza, realmente hay que decirlo, ayer fue un día bastante gris para el futuro de la paz en Europa. Varios mandatarios, también en la opinión, en general en la opinión pública se manifiesta eso, la preocupación por lo que en algún momento quizás fue crear mucha expectativa. También había mucho escepticismo frente a lo que podía ser estas negociaciones que empezaron en Ginebra con esta contrapropuesta que surgió de allí por parte de Ucrania y de sus aliados europeos, y que ayer, de tajo, Vladimir Putin descartó y terminó no solo negando las propuestas y las peticiones de Europa y los socios europeos, sino diciendo que la culpa era de los europeos porque al introducir estos cambios querían sabotear el proceso e invitar a Europa a una guerra para la que manifestó, como tú dices, estar listo. Luego, de allí no queda mucho más que mantener la esperanza en
en el proceso que se va a terminar, que sigue, ¿no? Y que en algún momento alguna de las partes esté dispuesta no solo a escuchar más argumentos en favor de la negociación, sino a acceder en alguno de los puntos, sobre todo los tres que son claves. Tú los mencionabas recién, el tema de limitar el ejército, la distribución territorial de un escenario de posguerra y el acceso de Ucrania a la OTAN. Esos son los tres elementos claves, pero no parece en el panorama nada que pueda hacer cambiar de posición ni a Rusia ni la línea roja de los socios europeos. Juan Sebastián Gómez de la Deutsche Welle, muchas gracias por este tiempo con Dinews. Saludos.